Quiero invitaros, hermanos, en esta mañana a un texto que también hemos estado estudiando hace poquito. Los que hacéis el estudio de WhatsApp, sé que algunos de los que estáis aquí sois asiduos, que escribís asiduamente, y otros, aunque no escribís, sé que lo leéis. Así es que a lo mejor va a ser un poco repetitivo, pero os tengo que confesar que a medida que uno va profundizando en la escritura, va encontrando más cosas, ¿no? Y uno lee un texto que ya ha leído muchas veces y se sorprende de todo lo que va encontrando de nuevo, ¿no? Y parece como que la escritura no tiene final. Por más que la vas leyendo, pues vas encontrando nuevos tesoros. Y de hecho hay una parábola en que se nos habla de esto, ¿no? Bueno, pues entonces os invito a que busquéis en Lucas capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Mientras lo buscáis os explico un poco cuál es el contexto que vamos a encontrar. Al principio de su ministerio, no sé si lo recordáis, los que vais siguiendo el estudio, en el capítulo 4, Lucas nos relata lo que sucede cuando él intenta predicar en la sinagoga de Nazaret. Él habla allí a los judíos y lo que encuentra es rechazo. Rechazo hasta el punto de que dice el texto que lo quieren despeñar. No sé si os lo imagináis, ¿no? Lo quieren tirar por un barranco. Claro, no solamente era que lo quisieran tirar por el barranco, sino que normalmente ese era el paso previo para apedrearle hasta la muerte. Así es que lo que Jesús se encuentra en su ciudad, donde había estado viviendo, cuando intenta exponer quién es él, es que le quieren matar. Así es que nos dice el texto que Jesús tiene que marcharse y se va a vivir a otro lugar, se va a vivir a Capernaum, donde aparentemente le van a escuchar un poco más. Sin embargo, vemos más adelante que tampoco es así, aunque luego lo veremos. Así es que encontramos este relato de Lucas en el capítulo 7, sabiendo estas circunstancias, y también pues encontramos que Jesús acaba de volver del sermón de la llanura, que también en otros evangelios le llaman el sermón del monte, todos lo conocéis, las bienaventuranzas y todo ese sermón, ¿no? Jesús, según nos relata Lucas, la noche anterior ha estado sin dormir orando para escoger a los 12 y después tiene ese tiempo del sermón de la llanura o del monte. Y cuando está regresando a Capernaum, probablemente para ir a descansar a su casa, se encuentra esta escena. Yo no sé, os voy a confesar un secreto. Cuando a uno le toca predicar, se crea ciertas tensiones, ¿no? Te pones como en tensión, estás un poquito nervioso por momentos y yo especialmente cuando me toca predicar por la tarde o por la noche estoy agotado. No me quiero ni imaginar cómo debía estar Jesús, que había estado toda la noche sin dormir y luego todo el día predicando. Y cuando llega, se encuentra esta situación que ahora vamos a leer. Claro, no sé, ¿cómo reaccionáis vosotros cuando estáis muy cansados y alguien viene y os dice, ahora tienes que hacer algo más? ¿Cómo reaccionáis, no? Esto es lo que se va a encontrar Jesús. Pero vamos al texto. Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano,
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué os viene a la mente cuando pensáis en un centurión? ¿Sabéis lo que es, no? Un centurión, un oficial, ¿no? Romano, de alto rango, muy bien. Aquino, que ha sido también oficial, sabe de qué está hablando. Era un soldado romano. Era un soldado de los que habían conquistado Israel. Posiblemente este centurión era el responsable de la seguridad de toda la ciudad. Era el líder que controlaba, era el jefe de la policía, podríamos decir, ¿no? No sé si me estáis entendiendo. Uno piensa en los romanos y piensa en gente violenta, ¿no? En los soldados romanos, uno piensa en gente violenta, piensa en gente que había conquistado, piensa en gente que abusaba muchas veces de su cargo y de su posición. Pero es curioso que si miráis y buscáis en vuestras concordancias y buscáis todas las veces que Lucas cita a un centurión, siempre es para decir algo bueno de él. Y llama la atención, ¿verdad? A mí me da la impresión de que esto es una táctica de Lucas. Lucas está usando una táctica. Siempre que habla de los romanos, suele hablar bien de ellos. Y quizás lo que nos está diciendo Lucas es que los verdaderos creyentes no son los que lo aparentan por fuera. ¿Quiénes serían estos? ¿Los fariseos? ¿Los escribas? ¿Los expertos de la ley? Todos estos aparentaban muy bien. Vestían con unos ropajes que indicaban su santidad, con esas borlas bien largas, con esa manera de hacer las cosas, con esas maneras de orar en público para que todo el mundo los viese, con esa manera de ayunar 2 veces a la semana y además hacerlo anunciándolo a bombo y platillo para que se viese lo santo que eran. Pero Lucas, cuando nos habla de los fariseos, cuando nos habla de los escribas, de los expertos de la ley, los suele hacer con cierto note negativo, no siempre, pero en cambio cuando habla de los centuriones, habla bien. Cuando nos habla de algún publicano, algún recaudador de impuestos, suele también hablar bien. Son cosas que, claro, nosotros hoy en día ya estamos acostumbrados a leer estas cosas, pero que a los primeros escritores de Lucas, aquellos les debía chocar, porque iba contra de lo que tenían en su idea inicial. De la misma manera que yo os he preguntado qué pensamos de un centurión, ¿no? Pero este centurión era algo muy distinto. Así es que vamos a ver un poquito más de esto. De la misma manera que Jesús fue rechazado en Nazaret, fue rechazado después en Capernaum, fue rechazado, ¿por qué no lo vamos a decir?, en Jerusalén, en todos estos lugares fue rechazado. Del mismo modo le rechazaron los escribas, los fariseos, los expertos de la ley. ¿Pero quiénes le recibieron? ¿Los centuriones romanos? ¿Las prostitutas? ¿Los recaudadores de impuestos? ¿Los publicanos? Estos fueron los que recibieron a Jesús. Lo que Lucas creo que nos está diciendo es que el seguir al Señor, el recibir al Señor no es apariencia, no es solo por fuera. Tiene que haber un cambio, lógicamente, pero no tiene que ser solo apariencia, no tiene que ser lo que vean los demás. Miremos un poquito lo que se nos dice de este centurión, cosas que a mí cuando lo he estudiado me llamaban la atención. Amaba a su siervo, nos dice. Un esclavo, porque era lo que era este joven, un esclavo era propiedad de su dueño. Era considerado, si me permitís la expresión, era considerado una cosa, un objeto, propiedad de su dueño. De tal modo
que cuando ya no podía trabajar porque se hacía mayor o porque se enfermaba, lo habitual era dejarlo morir, abandonarlo o incluso matarlo. Mirad, os voy a leer lo que un comentarista escribe sobre esto. Según la ley romana, un amo tenía derecho a matar a su esclavo y se esperaba que lo hiciera si el esclavo se enfermaba, se lastimaba hasta el punto de que no podía trabajar. Eso es lo que se esperaba que este centurión hiciese por su esclavo. Pero este hombre amaba a su siervo. Este hombre fue capaz de ver algo de la dignidad humana en esta persona, de no verlo como un objeto, sino de verlo como lo que somos, la imagen de Dios, lo que tenemos. Este hombre también tiene otra peculiaridad, y es que reconoce en Jesús a alguien importante. Jesús ya era conocido por sus milagros. Era, si me permitís, era el famoso de moda en aquel momento. Así que este hombre acude a él, pero nos llama la atención una cosa, y es que este hombre acude a Jesús, pero lo hace a través de los ancianos. Mateo, si leéis en Mateo, el texto paralelo al que acabamos de leer en Lucas, veréis que Mateo lo relata como si fuese el propio hombre quien va a hablar con Jesús. Pero Lucas nos da un poquito más de detalle y nos dice que mandó a los ancianos que hablasen por él. Así es que se crea como una cadena. Este esclavo está enfermo. El centurión intercede por este esclavo. Y los ancianos interceden por este centurión. Y al final de la cadena, la cosa acaba yendo a Jesús. Entonces Jesús, ¿sabéis lo que hace? Jesús dice, bueno, a ver, el esclavo está enfermo, el centurión pide por él, los ancianos piden por el centurión. Bueno, vamos al principio de todo, vamos a ver. No creo que sea la enseñanza principal del texto, pero sí que creo que es algo también que Lucas nos relata, y es que tenemos que ir al origen del problema. Jesús dice, ¿está enfermo? Vamos a ver a este hombre enfermo. No hace falta que me lo cuenten, ¿no? Es aquello de, me han dicho que te diga que dijiste que dijo el otro, ¿no? Pues Jesús dice, vamos a ir al principio. Además, el hecho de que Jesús vaya a esta casa nos está indicando algo más. Luego incidiremos un poquito en esto. Pero lo habitual en un judío que estimaba su reputación era que nunca, jamás entrase en casa de un gentil. De hecho, cuando Pedro, en el libro de los Hechos, tiene que entrar en casa de otro centurión, dice esto, él pensaba esto. Así es que si un judío, como era Jesús, quería guardar su reputación bien, nunca hubiese entrado en casa de este hombre. Sin embargo, Jesús dice, vamos a ver, quiero ir a ver. Otra cosa que nos llama la atención, este hombre, centurión, tenía relación con los judíos. Esto es algo importante, porque no era lo que se esperaba. Era, como os decía antes, el representante de la autoridad romana, del invasor. Era, si usamos palabras que hubiesen podido usar los judíos de aquella época, era un perro gentil. Así les llamaban. Pero este hombre consiguió, de alguna manera, que no se nos relata, tener buena relación con los judíos. Y esto nos dice algo muy importante de este hombre. De hecho, en el texto de Mateo, que está en el capítulo 8 también, lo podéis ver. Dice, Jesús ve a este hombre como un adelanto de lo que iba a suceder. Mirad lo que dice. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es lo que dice Jesús, según relata Mateo, cuando ve la fe de este hombre. Así es que tenía buena relación con los judíos. Pero no solo tenía buena relación con los judíos, hay un poquito más, sino que los judíos le reconocían a este hombre. Esto es importante, porque tal como os decía,
un judío no iba a entrar en esta casa, en la casa de este hombre. Un judío iba a considerar a este hombre como el invasor, como el enemigo, como alguien despreciable. Pero dice que los ancianos le tenían bien considerado. Esto posiblemente nos indica que este hombre había llegado a ser lo que se llamaba un piadoso, una persona que quería ser judío, sin llegar al final del todo. ¿Sabéis? Para ser judío, un varón debía circuncidarse y cumplir con unos ritos parecidos al bautismo y hacer una serie de cosas. Posiblemente sin llegar a este extremo, perdonad, sin llegar a este extremo, pero este hombre era simpatizante de la religión judía. ¿Sabéis? Pablo encontró muchos de estos. Cuando fue predicando, iba a las sinagogas y muchas veces nos dicen los textos que relatan la predicación de Pablo que los que se solían convertir, más que los judíos, eran estos hombres piadosos, estas personas piadosas. Fijaros hasta qué punto era este hombre que construyó la sinagoga del pueblo. No creo que la construyese él personalmente, pero que pagó por la construcción de la sinagoga. En el templo los extranjeros no podían entrar, pero sí en las sinagogas. Al menos si miramos lo que Pablo encontró, encontramos que ellos entraban en las sinagogas y podían por lo menos escuchar la predicación, el culto. Sabéis que las sinagogas aparecieron probablemente, aunque no está claro, las primeras sinagogas aparecieron cuando el pueblo judío fue deportado a Babilonia. El templo es destruido y no tenían dónde reunirse, así es que empezaron a construir sinagogas. Y este hombre hace construir una sinagoga en Capernaum. Otra característica especial de este hombre, que a mí me ha llamado la atención y que creo que es la más difícil de todas ellas, que me gustaría que reflexionásemos un poquito sobre ella. Este hombre es capaz de conservar su humildad a pesar de que todos hablan bien de él. Lo repito, este hombre es capaz de conservar su humildad a pesar de que todos hablan bien de él. ¿Sabéis qué pasa cuando hablan bien de nosotros, de cualquiera de nosotros? Dicen algo bueno. Nos hinchamos como un pavo, ¿no? Que no cabemos, ¿no?, que por la camisa de lo que me han dicho, ¿no? Pero este hombre supo conservar la humildad. Y a mí me parece que esto es muy difícil. Pensar por un momento. Este hombre era la autoridad máxima en la ciudad. Tenía poder para meter a quien quisiera en la cárcel. Tenía ese mando, y fijaros, yo le digo a los que están bajo mis órdenes, haz esto y lo hace, haz lo otro y lo hace. Tenía esa autoridad ese hombre. A pesar de eso, conservó su humildad. En Romanos 12:3 nos dice que tenemos que ser así, que tenemos que tener un concepto de nosotros mismos adecuado, no más alto de lo que debiera. Mirad, en el texto es interesante ver que hay una palabra que se repite. Esto lo vimos los que hicisteis el estudio. Es la palabra digno, ¿no? Dice que cuando aquellos ancianos acuden a Jesús, dice, es digno de que le concedas esto, le dicen a Jesús. En cambio, este hombre dice, versículo 6, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aún en el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Los judíos están diciendo, es digno, pero él está diciendo, no, no soy digno. Es interesante, ¿no? Antes comentábamos con Samuel, las traducciones siempre hay un poquito de pérdida, ¿no? Y aquí, aunque esta palabra se traduce en los tres lugares como digno, no es exactamente la misma palabra.
La primera sería de que alguien que merece lo que se le está pidiendo. Lo que están diciendo los judíos es, este hombre, por como es, por lo que ha hecho, merece que tú vayas y hagas lo que te está pidiendo. Entonces, en cambio, cuando el hombre se está refiriendo a sí mismo, posiblemente está haciendo referencia a lo que yo os decía de los judíos. No soy digno de que entres de que estés bajo mi techo. Está diciendo, yo sé que no soy judío y que no es conveniente que tú entres en mi casa. Es un tema de que no soy competente. En cambio, la segunda vez sí que se parece un poco más. La segunda vez dice, por eso no me consideré digno ni de venir hacia ti. Sí que es un poquito más. No tengo el derecho, no me lo merezco. Fijaros, los judíos decían, sí se lo merece. Él dice, no me lo merezco. Así es que eso es lo que este hombre veía. Y una cosa más sobre este hombre. Tenía una visión clara de las cosas. Es capaz de ver quién puede resolver sus problemas. Y finalmente, la fe de este hombre. ¿Qué vamos a decir de la fe de este hombre? Si el propio Jesús la elogia, ¿qué diremos nosotros de la fe de este hombre? Este hombre estaba completamente convencido de que Jesús puede hacer lo que le está pidiendo. Ha conocido, ha escuchado, quizás incluso ha visto a Jesús personalmente. Le ha visto actuar. Y eso le hace detectar qué rango ocupa Jesús. Él habla de rangos cuando está diciendo, ¿no? Yo también estoy bajo autoridad. ¿Sabéis? En el ejército español, no sé, en el de aquí no sé, pero en el ejército español los rangos se distinguen porque aquí llevan una indicación, ¿no? No sé si lo habéis visto, ¿no? Yo no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Pero había las rayitas, luego las estrellas de 5 puntas, las estrellas de 8 puntas, puestas así, más estrellas, menos estrellas, ¿no? En función de eso, uno sabía con quién estaba hablando, ¿no? Tenías que vigilar eso, porque detectabas con quién estaba hablando. Entre los soldados romanos, según he podido investigar un poquito, era por el casco. En el casco se veía, ¿no? Todos recordáis esos romanos que parece que lleven una escoba, ¿no? En la cabeza. No sé si lo habéis visto. Pues eso indicaba un rango. Luego había otros que llevaban como unas plumas y diferentes maneras, ¿no? Eso denotaba el rango. Pero fijaros, Jesús, sin llevar nada de esto, no llevaba estrellas aquí en la hombrera, ni llevaba un casco con una escoba, ni nada por el estilo. Pero este hombre es capaz de ver por sus acciones y por su manera de hablar el rango que tenía Jesús. Así es que cuando el hombre tiene un problema, acude a Jesús. Y esta es la primera enseñanza que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Acudió a quien realmente podía resolver el problema. Os voy a poner un ejemplo. ¿A quién de vosotros no le ha pasado que le cobran de más en la factura del teléfono, de la luz, del agua, del gas, de lo que sea, ¿no? O le cobran algo que no está seguro y quiere llamar? Y os voy a decir lo que pasa. A ver, miras la factura. Ah, mira, aquí hay un número de teléfono. Voy a llamar. Llamas al número de teléfono. Música. Muchas gracias por llamar a Endesa o al gas natural o al que sea, ¿eh? Que no se me enfaden los de Endesa, son todos iguales. En breves momentos le atenderemos y te ponen música y estás ahí con la música un ratito, ¿no? Algunos un minuto, otros 10, depende de la paciencia que tenga uno y de lo ocupadas que estén las operadoras. ¿Pasa esto o no pasa? Luego dice, buenos días, soy Maripili, le atiende Maripili, ¿qué puedo hacer por usted? Y entonces tú dices, pues mire, tengo este número de factura, dígame su NIF. No te dejan ni acabar. Dígame su NIF, dígame el número del contrato, dígame, bueno, un momento. Ya vas ahí diciendo todo lo que te dicen, ¿no? Espere, otra vez te ponen musiquita. Voy a consultar. Y música otra vez. ¿Sí o no? ¿Pasa esto? Vuelve a hablar. Oiga, pues me dicen que no sé qué y que ya le contestarán por mail. Deme su mail, le das el mail, ya me contestarán. Pasan días, no contesta nadie. Vuelves a llamar, otra vez, musiquita, otra vez, ahora se corta y tienes que volver a llamar, ya no te atiende Maripili, te atiende la Loli,
Entonces, ¿tienes que volver a explicar lo mismo? ¿Sí o no? Y no os cogen ganas de decir, si yo pudiese hablar con el que tiene que resolver esto directamente, qué fácil que sería, ¿verdad? El pastor Rafael es especialista en esto. No sé cómo lo hace, pero siempre consigue hablar con el presidente de la compañía y le resuelve el problema. Pero la mayoría de las veces nos pasa esto. No podemos. Pero sí podemos acudir a Jesús. Y Él es el que tiene esa autoridad. Y no nos va a pasar con una operadora, ni nos va a poner música, ni nos va a decir ya le mandaré un mail, espere. A lo mejor sí nos dice espere, pero siempre sabemos que va a estar ahí disponible. Así es que la primera enseñanza es esta. Acudamos a quien realmente tiene la capacidad para resolver nuestros problemas. Fijaros lo que dice Efesios, refiriéndose a Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos esa capacidad de poder acceder al Señor. O Hebreos, ese texto tan conocido. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos ese acceso. Igual que este centurión pudo acceder a Jesús, nosotros tenemos también ese acceso. Pero esta es la primera parte. Permitidme la segunda parte. ¿Cómo vamos a acceder? ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo acudió este hombre a Jesús? Ahora veremos. Pero permitidme antes otro tema importante de estos que nos dicen. Fijaros cómo accedió este hombre, que dice el texto que Jesús se maravilló de él. Se maravilló de él. Estuve buscando esta palabra lo estuve buscando en los escritos originales, cuántas veces aparece la palabra que aquí se traduce por se maravilló, ¿no? Y sabéis, aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. La mayoría de las veces aparece para referirse a cómo la gente se sorprendía al ver actuar a Jesús. Por ejemplo, el texto que nos hablaba antes, la nena, dice que Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aquí aparece esta palabra. De estas 45, la mayoría de las veces son parecido a este. Pero hay 3 veces en que quien se maravilla no eran los que veían a Jesús, sino que es Jesús mismo. Una es esta, y el paralelo de Mateo usa la misma expresión, así es que son 2 veces. Y la tercera, también lo compartíamos los que hacíais el estudio de WhatsApp, lo encontramos en Marcos capítulo 6 y versículo también 6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado o maravillado, la misma palabra se traduce como asombrado, como maravillado, de la incredulidad de ellos. Fijaros, en una ocasión Jesús se maravilla de la fe del centurión. Y en otra ocasión se maravilla de que los que eran judíos, de los que deberían de haberle reconocido, los que deberían haber creído en él, no creían. De eso se maravilló el Señor. Es ilustrador, ¿verdad? De la misma manera que la gente se maravillaba de los milagros que hacía Jesús, cuando lo ven calmar la tempestad, los apóstoles, los discípulos que iban con él en la barca se maravillaron. Pues eso mismo es lo que sintió Jesús al ver la fe de este hombre. Pero eso mismo es lo que sintió Jesús al ver la incredulidad de los que no creían en él. Aquel hombre sí cometió un pequeño error en su manera de acercarse a Jesús, pero lo corrigió rápido.
Porque este hombre acudió a través de los ancianos, ¿no? Y los ancianos que dijeron a Jesús, se merece lo que te está pidiendo. Yo te pregunto, cuando te acercas al Señor, ¿cómo nos acercamos? ¿Crees que te mereces lo que le pides al Señor? No lo sé. ¿Eres buena persona? Este hombre era buena persona. ¿Pones mucha ofrenda? Algunos sabrá, ¿no?, que pondrá mucha ofrenda. ¿Amas al Señor? ¿Amas a la iglesia? ¿Sirves a la iglesia? ¿Te dedicas al Señor? ¿Todo esto son méritos para acercarnos a Jesús? Cuando van a Jesús y le dicen todo esto, la respuesta de Jesús es, ¿hace todo esto? Bueno, vamos a verle. Vamos a su casa. Vamos a ir a su casa. ¿Qué hubiese visto Jesús si hubiese entrado en la casa de este hombre? No lo sabemos, no se nos relata. Probablemente hubiese visto realmente a una buena persona, alguien generoso, un hombre piadoso, como decíamos antes, alguien que casi se había convertido en judío. No hay problema, ¿no? Aparentemente, este hombre era de lo mejorcito que podríamos encontrar en aquella sociedad. Pero este hombre se ve a sí mismo indigno. No merezco, soy indigno, no soy digno. Esta es la manera correcta de acercarnos a Jesús. ¿Cómo llegó este hombre a tal conclusión? No lo sé. O quizás sí. Se comparó debidamente. Posiblemente no hizo lo que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Miramos al que está a nuestro lado. Mirad al que está a vuestro lado. ¿Es mejor que vosotros o es peor? Solemos vernos mejor que los que están a nuestro lado, ¿no? Si somos sinceros. Pero es que esa es la comparación equivocada. Tampoco estoy seguro que siempre fuese verdad eso, ¿no? Pero no es la comparación adecuada. Mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué veis cuando os miráis a vosotros mismos? ¿Veis a una buena persona? ¿Veis a alguien que intenta ser un buen vecino? No paro de escuchar por las redes en las que estoy que está habiendo mucho bullicio por las noches en el barrio. Es verdad, ¿no? Me imagino que lo escucháis, ¿no? Y han llenado el barrio de carteles, algunos más explícitos que otros, que hablan de civismo. Seamos buenos vecinos, sé buen vecino, respeta el descanso de los demás, no molestes al que está a tu lado. Sí, sé un buen vecino, sé una buena persona. Seguramente ninguno de los que estamos aquí somos malos vecinos y andamos por ahí a las 2 de la madrugada haciendo bulla, ¿no? ¿Eres un buen trabajador? ¿Tus jefes piensan bien de ti? ¿Te han ascendido últimamente? ¿Eres un buen esposo, una buena esposa? ¿Cuidas de tu hogar? ¿Te esfuerzas por tus hijos? ¿Eres un buen padre, una buena madre? Seguramente todo esto son cosas que ven los demás y que incluso vemos nosotros mismos. Pero, ¿qué si miramos un poquito más profundamente? Si miramos nuestro corazón, ¿veis mal genio? ¿Veis mal carácter? ¿Encontráis rencor? ¿Encontráis odio? ¿Os oyen vuestros vecinos gritar a veces? ¿O tenéis paredes muy gordas? ¿Hay buenas intenciones que nunca se llevan a término? ¿Haría esto? Oye, a ver si un día... Todas estas cosas nos hacen indignos de acercarnos a Jesús. Este hombre veía todas estas cosas en su vida. Todas estas pequeñas cosas, vamos a decirlo así.
vamos a ser benevolentes con nosotros mismos. Nos hacen indignos de acercarnos a Jesús. Así es que si queremos acercarnos a Jesús, tenemos dos posibilidades. O resolvemos primero todas estas pequeñas cosas y entonces sí, podemos acercarnos a Jesús. O nos acercamos a Jesús como lo hizo este hombre. No me lo merezco. Sé que no me lo merezco. Permitidme que os diga, que os cuente un misterio. También los que estáis en el estudio de WhatsApp hemos descubierto el significado de esta palabra. Es algo que estaba oculto y que ahora se ha desvelado. Pues os voy a contar este misterio. Probablemente ya lo conocéis. En realidad, es imposible que nos acerquemos a Jesús habiendo resuelto todas estas pequeñas cosas. No lo vamos a conseguir nunca. Esa es la realidad. Eso es lo que nos relata la palabra. Nunca vamos a ser capaces de resolver todo eso que nos impide acercarnos a Jesús. Así es que en realidad solo hay una alternativa para acercarse a Jesús. Reconocer nuestra indignidad y aceptar su favor como una gracia inmerecida, como algo que no merecemos, algo que nos regala. Esa es la fe que realmente nos permite acercarnos a Jesús como se lo permitió a este hombre. Pues quiera el Señor que todos los que estamos aquí en esta mañana y los que nos estáis escuchando desde casa, podamos acercarnos a Jesús con la misma fe que se acercó este centurión romano.